Se ha llegado a la playa gracias a Edelmira La Marrona, que me la prestó South Date Toyota, ¿ok? Tengo acá toalla, cava, tengo estos lentes. Me los compré ayer, me encantaron. Ahora me los veo, digo, no me gustan. Pero bueno, ya me los compré, los tengo que usar como un hombre. ¿Qué es eso que tanto les gusta? ¿Qué es eso que tanto les gusta? Les gusta mucho. Mira, vamos a poner un poquito más aquí. Vamos a poner aquí. Mira, pero vengan para acá, pues. Pero vengan para acá a comer. Vengan para acá. Mira, una cosita ahí. Yo me dejo. Ven a comer. El albatros. Eso. Mira este otro. Trácate. Se llaman Julia y Ramón. Julia Ramón, mira qué locura. Vamos a comer. Ya viene él. ¿Para qué está comiendo Julia Ramón? ¿Qué pasó? ¿Qué está comiendo tú ahí? Cuidado, no peleen. Ajá. Bueno, siempre hay problema. Mira, que se vaya. Acá está. Oh. Oye, ciertamente. Ciertamente es. Bueno, hay gente bañándose, moreno musculoso allá, con su cría. Y aquí, mis piecitos blancos. Está. La verdad que está helada. Ahora acá, fuera del baño, encontramos esto. Mira esto, qué maravilla, sin duda. Es pues lo que ustedes están pensando, una zona para sentarse, ¿no? Muy cómodo. Se raya cada uno de los tomates. Ahora se toma el brócoli. Fíjate que se compró una pequeña tablita, qué belleza. Mírala, linda, pequeña. La mano, la tablita. Mira esto. Mira. Ya lo vas a botar. Mira cómo se va a hacer esto. ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer esto? Entonces ahora se le pone ajo en polvo, sal, poco de mermelada de frambuesa, poco, un poco de pesto. Mira, es la salsa, chicos. El fuego alto para que, ¿qué pasa? Ahí tienes. Y por último, fíjense cómo va hirviendo a leña, ¿no? Se va haciendo perfectamente la salsa de brócoli, tomate, ajo y pipí. Hemos ido tomando cada vez más experiencia. Mira, todo en orden,
Silvia Patricia calentando el agua. Se está botando. Graba. Se está botando. Prefiero que se bote a que no se grabe. Esto es una pasta fresca. Sí. Mira, se botó todo esto. ¡Locura! Ya estuvo. Ajá. Mira. Mira. De intensa labor física. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Estoy cansado. Este papel no se bota, este papel se echa a la candela. Mira. Listo. Ahora mira esto. Parmesano no rallado, no en lonjas, en rocas. Para que sepa mejor. No, chico, olvídate. Mira. Todo. Con esta cuchara larga. Tiene un poquito de café, pero... Aquí. ¿No? Se revuelve esto. Ok. Otras rebanadas. Mucho carbohidrato, ya basta. Mira. Traguito antes de... Oye, ruidoso estoy, pero no importa. Palitos chinos. Vamos a probar esta pasta. Bastante buena. Una salsa de tomate, pero con un sabor ahumado. Mírame este. Pedazo de parmesano. Gigante. Se toma un poco más. Con parmesano todavía en la boca. El pan. Muy bueno. Pan con pesto. Tostado. El sabor a leña. Acá estamos, ahora hay que recoger todo de nuevo. Va a empezar a llover y hoy hay que manejar 10 horas. Desayunando en un McDonald's. Otro día. Acá tenemos hash brown, que es como papa rallada frita. Yo creo que es posible que tenga algo de huevo, creo yo. No, es rica. También tenemos esto, que es una cosa. ¿Esto qué es? Espérate. Tocineta, queso, jamón, huevo. Oye,
Estás loco. Estás loco. Oye la música, música country, y acá venden mecedoras de todos los tipos para todo el mundo, ¿no? De madera, bueno, de madera blanca, para niños, etcétera. Aquí juegos de mesa y bueno, esto que es para un enano gay. Amish o menonitas. Me impresiona, fíjate sus cortes de pelo, todos tienen el mismo corte. El señor del medio, el mayor, bueno, tiene el pelo blanco, los dos hijos. Pero los Amish o menonitas no pueden usar tecnología. Eso me parece impresionante que ellos estén acá comiendo, puesto que vengo de afuera y no he visto ni una carreta al biscuit. Toda esta mantequilla, no hay ningún problema. No vale. Por Dios. Traen sopa de pollo. Mira, mira, mira. Mírame esto, mírame esto, mírame esto. Papa y pollo. Vamos a probar. Ya va. Está muy buena. Como un chupe americano, ¿no? Y esto es pasta. Sí, como una pasta gruesa. Estoy viendo, pero es buenísimo. Mira, no he sacado el cuchillo de la servilleta, pero igual me limpio. De este lado, oye, no me hagas. Mira, lo profundo de lo grueso. Vamos a mojarlo aquí, pero esto trae como un polvo. Esto, queso. Nada más y nada menos. Pollo frito, plato principal. Mira. Lo crocante. El empanizado. En este momento estamos haciendo la cacería del travesti o transexual Ebony. Así amanece Chicago. Señores, Chicago, qué maravilla. Aquí está la gente, bueno, la gente de Chicago. Fíjate, Chicago, estoy en una zona residencial porque por la falta de dinero le pedí a mi amiga Chesca que nos diera asilo. Esta es mi amiga Chesca. Fíjate que mi amiga Chesca está, mi amiga Chesca está en pijama, mi amiga Chesca. Modelo verano perrismo. Modelo verano perrismo. Fíjate, el calor es insoportable. Aquí está, mira Coquito, qué lindo Coquito. Bueno, esta es la casa, este es el imperio de Chesca, acá en Chicago. Chesca, bueno, ¿te viniste hace cuánto, Chesca? Me vine hace 3 meses. ¿Tienes 3 meses aquí? Eres diseñadora. Soy diseñadora. Eres pintora. Soy pintora. Eres también administradora. Administradora. Trabajaste en una tienda de bicicletas. También. Aquí está Silvia Patricia, con Coco. Silvia Patricia se va a bañar. Esto que vi en tu casa, que me llamó mucho la atención, que es un bolso de Uber, Es un bolso, sí, Uber, DoorDash, todo lo que tiene que ver con
Ah, este es de DoorDash. Este es de DoorDash. Igual hago Uber porque, bueno, ajá. O sea, tú le tapas el nombre y también No, haces Uber. whatever. No, puedes hacer Uber, puedes, Sin temor a Dios. sin temor a Dios. Tú agarras, prendes una aplicación en tu celular y lo haces. Exactamente. Oye, chico, qué maravilla. La comida. Vamos a ver cómo es por dentro. El Lo bolso. abres y tiene un espacio para tú colocar la Oye, comida. para colocar. Si en dado caso necesitas más espacio, Ah, doble, le más pones cosas, doble, le tienes pones doble. Sí, esto es térmico, entonces permite que la comida no se enfríe tan rápido. Oye, pero qué cosa tan Lo cual te maravillosa. provee mayores tips. Mientras la comida esté más caliente, en mejores condiciones, un cliente más satisfecho. Y el cliente te da propina. Le da propina. ¿Cuánta propina te han dado? Depende, Sí. $5 me han dado hasta 20. Ah, te han dado hasta 20 Lo hago por dólares. hobby, lo hice mucho tiempo como mi trabajo acá en los Estados Unidos, fue uno de mis otros comienzos y bueno, vacilando, ¿qué más voy a hacer? Y de repente un Un cliente blooper. que pida algo, no quiere hacer que tú pases. Oye, ¿quieres pasar? No te... Coño, siempre he tenido sueños con que algún día, sea un tipo riquísimo en mi programa. Tú has tenido el sueño. Sí, en confesión. Pero además fíjate que me encanta tu sinceridad porque además tú vienes sudada de la bicicleta Sí, me imagino la baña, el tipo poquito, hay gente que llega recién bañadita y abre la puerta y se siente el olor. y lo ves. Ah, ¿Te ha pasado? Sí. Acá tenemos a Coco estilo mexicana. Ahora mira Coco Michael Jackson. Mira, qué buenos pasos. No, este es Coco Bruja con pasos de Michael Jackson. Obviamente también una Coco navideña. Y finalmente Coco motorizada. Esto es Chicago. Esto es una calle de Chicago. Mira, allá está este perro, también me gusta mucho. Aquí está, bueno, Silvio Patricia. Aquí está Chesca con Coco. Chesca está, pero como si estuvieses, un momento. Pero estamos de lo peor, pero que ya va. De verdad te digo, estamos en el último estado. Silvio está un poco mejor. Pero ese no es el punto. El punto es que, bueno, caminando por la calle, cámara descapotada. Vamos a comenzar con una vista en diagonal. En diagonal. Mira. Entonces hacemos el zoom. Uno aprieta los abdominales para que no tiemble. Respira y viene tranquilo. Un movimiento muy suave. Vamos a hacerlo de este lado, nos vamos por detrás para que admiren, ¿no? El movimiento de los pies. Mírame. Lento. Acá está. Vamos ahora, se avanza. Ok, lento. Vamos hacia adentro. Avanzamos ahora la diagonal. Lo que llaman el out-in. Dejaron un vaso. Es posible. Fíjate la belleza. El tablero. El detalle, chicos, por el amor de Dios, la punta de la palanca. McDonald's se hace una parada antes. La primera papita siempre es la mejor. Después la segunda también es la mejor y todas, pero la primera es como cuando uno empieza a hacer el amor. Mira. Esto no falla. Cuarto de libra, tocineta, queso, cuarto de libra, tocineta, queso. ¿Para qué les voy a decir cómo son? Si ustedes saben cómo son.
Finalmente estoy aquí, lugar emblemático de Chicago, para que tengan una idea de cómo es Chicago, pues sus edificios, al menos esta parte que me gusta mucho. Aquí tenemos un parque, ¿no? Y acá está el bean, que, bueno, le dicen el frijol o el bean, pero a mí me parece más como una gota de mercurio que uno sacase, pues, de un termómetro. Entonces, para que ustedes tengan una idea de esto, me voy a ir acercando poco a poco, siempre apretando para que, mira, ok, aquí estoy. Fíjate que el bean ya está un poco rayado, ¿no? Tiene ciertas marcas. Vamos recorriéndolo, podemos ir debajo de él. Ok, vamos debajo de él. Fíjate, aquí tenemos una super dark que con todo respeto, sabe que está más loca que el diablo. Fíjate, sin duda. Y aquí tenemos el moreno que le toma fotos a la dark. ¿Qué pareja tan rara? Ah, no, este moreno a este moreno y la dark atrás. Están juntos, creo. Sí, chico, mira. El moreno con la dark. Entonces, bueno, seguimos acá. Este es, bueno, sin duda, el ano del bean. Lo que llaman la parte más rica, ¿no? Seguimos por acá. Este niño bellísimo. Hay niños muy bellos acá. Tomando una foto a su novia. Tiene esta cholita. Bien bueno con este calor. Aquí este niño mirando para arriba que está perdido, quedó loco con esto. El ambiente es genial. No sé si logro transmitir el ambiente, ¿no? Pero, oye, y más allá, detrás de esta reja, hay una gente viva. No, chicos. ¡Que viva Chicago, hermano! ¡Que viva Chicago! Acá está. ¡Qué maravilla! Mira, ve. Está más de allá que de acá. Mira. Mira. Más de allá que de acá está esto. Esta pareja de viejitos descansando sanamente detrás de esta reja. Luego pasamos por acá y nada más y nada menos hay un concierto con una orquesta sinfónica. Esta cosa, obviamente la música no se aprecia tanto.
conectando. Son Ah, 4 4 minutos para recoger la comida. Por ejemplo, sí. Entonces, Agarra ese que es corto, ¿no? Porque, oye, claro, está cortico. Entonces, porque además el calor, estamos a 36 grados. sí. Después Silvia Patricia ya con el casco, un momento. Silvia Patricia ya con el casco, porque ustedes me van a grabar desde la moto, yo voy a ir en bicicleta. Voy a, un momento, para que ustedes vean, yo tengo esto aquí. Ya yo estoy armado. Hay que estar bien hidratado. El agua es divina. Voy a poner tu calor. ¡Está hecha una nave! ¡Ah! Parece increíble lo que cansa el calor. El calor. El calor es insoportable. ¿Y aquí qué le coloco a él? Todavía nada. No, nada. A través de tu nombre. Pídele a ellos el pedido. El calor es impresionante. Que tengo la boca seca. O sea, 37 grados, chicos. Bueno, de hecho, en este horario hay un incentivo, ¿no? Sí. Un incentivo económico, $1.50 más. Aproximadamente Ahorita porque nadie, porque quien quiere, o sea, el nivel de sudor. Acá me traje justamente esta franela para que vieran. Estoy mojado, realmente. Qué rico. My order. La capona. Entonces ahora viene una parte importante, fundamental del proceso, que es colocar la comida dentro, ¿no? Colocamos sin que se ofenda Tamar, ¿no? Cuidado. Entonces, la colocamos acá para que se mantenga muy bien. Cerramos aquí, cerramos acá y con mucho cuidado. No sé. Esa va a ser de torta, pero... Bueno, esta bolsa es de otra que no es Uber, pero al final X. Y la estoy pasando mal. Estoy viviendo de cuidado, discriminación a la vida. Colocamos OK porque ya está listo el tema de la entrega y ponemos iniciar entrega. Entonces, aquí está la dirección. En este caso, un viaje bastante corto. ¡Uy! ¡La pegamos! 3 minutos, 0.5 millas. Vamos, ¿Okay? Vamos, Tamar. Ok. 3:11. Mr. Tamar. Yes? Mr. Tamar is there? Mr. Tamar is gay? No? Okay, sorry. Don't worry. Oh, thank you. Vamos a ver. Si soy amable con él, él me va a dar propina. $311. Oh, hello. Thank you. Oh, you too. Fíjate que no era un árabe. Era una mamá sota.